Ok, vamos a continuar por donde habíamos quedado. Donde habíamos quedado hablando un poco de la acción humana. Ok, la acción humana es quizá el tratado fundamental de economía de von Mises. Ok, y yo comenté hace un momentico que junto con el libro Hombre, Economía y el Estado, son lo que le permitiría a uno entender perfectamente qué es de qué trata la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Y bueno, este libro parte del concepto weberiano. Weber escribió un libro que se llama Economía y Sociedad, que es muy interesante. ¿Okay? Yo no sé por qué los economistas hemos relegado de Weber y lo tiramos hacia la sociología. ¿Okay? Y creemos que no hace falta estudiarlo en economía. Yo creo que sí hace falta estudiarlo. ¿Okay? Weber es un hombre profundamente interesante, aunque se haya equivocado en su apreciación acerca del capitalismo, ¿no? Porque él creía que el capitalismo tenía origen protestante, ¿no? Yo creo que eso, independientemente de la religión, ¿okay? Es humano. ¿Okay? Pero bueno, Profesor, dígame, disculpe, ¿qué obra de Weber recomendaría leer primero? recomendaría leer primero cualquiera, pero, pero de la que estoy hablando es Economía y Sociedad, ¿no? Que es la obra póstuma, ¿no? O sea, Weber escribió muy joven el, el libro ese que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Okay? Ese libro tiene que ver mucho con un conflicto interno que tiene Weber, ¿no? Weber era hijo de un magistrado alemán, ¿okay? Muy autoritario, con una personalidad muy fuerte, ¿okay? Y de origen luterano, ¿no? ¿Okay? Y su mamá era calvinista, ¿okay? Y parece que era profundamente cariñosa con, con Weber, ¿no? Con Max Weber. Y bueno, el papá siempre intentó hacerle la vida imposible a la madre, ¿no? Y eso parece que tenía muy complicado a, a Weber, y Weber se casa, ¿okay? Y él invita a la madre a pasar una temporada con el joven matrimonio. ¿Okay? Y entonces el papá insiste en que él no puede invitar a la madre si no lo invita a él, ¿no? Y él llega con la mamá a la casa de Weber. ¿Okay? Y Weber echa al padre de la casa, ¿no? Porque él sabe cuál es la intención del padre. Pues la intención del padre es amargarle la vida a la madre y probablemente amargarle la vida a la nueva esposa, ¿no? La esposa de Weber. Y Weber quiere evitar todo eso, ¿no? Entonces, el papá toma un tren de regreso a su casa en Alemania, y en el tren él muere por una úlcera perforada, ¿no? Entonces eso mete a Weber en una profunda depresión. Weber se siente culpable de la muerte del padre y abandona incluso las clases. ¿Okay? Y como comento, entra en una profunda depresión. ¿Okay? Y bueno, la esposa, que parece que lo quería muchísimo a Max Weber, ¿okay? Lo convence para que se vayan de viaje a los Estados Unidos. ¿Okay? Y en los Estados Unidos está floreciendo como, como país desarrollado, finales del siglo XIX. ¿Okay? Y bueno, y eso le prende el bombillo a Weber. Weber cree que todo tiene que ver con el protestantismo y sobre todo con el calvinismo de la madre. Y entonces él regresa a Alemania, ya se le ha curado la depresión, ¿okay? Y eso le permite escribir ese libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en la cual él le asigna una importancia radical a la religión. Él dice que solamente se podía dar en una sociedad que fuese calvinista,
porque los calvinistas tienen una ética que les permite ser verdaderamente capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, eso no es totalmente cierto, ¿no? Porque el capitalismo en realidad surge primero en ciudades católicas, en Italia y en España, antes que en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, no es exactamente como dice Weber, ¿no? Pero de la visión de Weber, que sí está en el último libro, el libro póstumo, de Weber también, aquí le ocurre una cosa bien curiosa a Weber. Weber fue víctima de la fiebre española, ¿no? Weber muere en 1920, víctima de la guerra, de la epidemia española, de la gripe española, y él deja el libro a medio terminar, ¿no? Entonces la esposa publica el libro, ¿ok? Y ese es el famoso libro que se llama Economía y Sociedad, que es un libro que los economistas deberíamos leer. Para mí ese es más fundamental que la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Sin embargo, los economistas hemos relegado mucho a Weber hacia la sociología, ¿no? Decimos que es un sociólogo, nunca decimos que es un economista, ¿okay? En realidad Weber era historiador, ¿okay? Y desarrolló su investigación en el ámbito de la ciencia social, ¿okay? Y dentro de la ciencia social abrazaba tanto la sociología como la economía, ¿no? Y por eso es que el libro se llama Economía y Sociedad, ¿okay? Entonces, bueno, de esa concepción, ¿okay?, sale la concepción de Mises del neocantismo, ¿no? ¿Okay? Porque la visión que tiene Max Weber en ese libro es muy afín a la visión kantiana, ¿no? Pero no es directamente kantiano, sino que es indirectamente kantiano. Por eso que podemos decir que es neocantiano, no kantiano puro, ¿eh? ¿Okay? Y bueno, Kant pasaba en su pensamiento en ¿cómo se llama? En los axiomas, ¿okay? Y el axioma fundamental para Mises es el axioma fundamental de la acción humana, ¿no? Él dice que el progreso existe porque el hombre se cuestiona acerca de su insatisfacción personal, y esa insatisfacción es lo que lo lleva a actuar, ¿okay? Y eso es lo que probablemente lleva al hombre hacia el progreso, ¿okay? Ojo que la insatisfacción te puede llevar a cualquier lado, ¿no? ¿Okay? Uno de los lados es el progreso, ¿okay? Entonces, él creía que esa insatisfacción era lo que movía la acción, y esa acción se estudiaba por la praxeología, ¿okay?, que es la ciencia de la acción, ¿okay? Entonces, esa praxeología necesita una metodología, ¿no? Y la metodología incluía tres construcciones imaginarias, ¿no? La primera era la construcción del estado natural de reposo, ¿okay?, que es lo que normalmente los economistas llamamos equilibrio, ¿no? ¿Okay? El estado natural de reposo es que en determinado momento todas las variables económicas están estables, ¿okay?, a la espera de que el individuo manifieste su insatisfacción y comience a cambiar el mundo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y de esa situación de estado natural se podía evaluar, ¿okay?, por dos vías, ¿no? Por la economía de giro uniforme, ¿okay?, que es lo que normalmente hace el individuo antes de actuar, ¿okay?, que es pensar, si yo hago esto, ¿qué pasa? ¿Okay? Entonces la manera que tiene el economista de hacerlo es aislando el resto de las variables, ¿no? Es decir, si yo hago esto, ¿qué pasa en todo lo demás qué pasa en esto si todo lo demás está constante? ¿Okay? Esa es la economía de giro uniforme, ¿no? ¿Okay? Y la economía autística es la economía muy parecida al estilo de Robinson Crusoe, ¿okay? Es suponer que el individuo está solo, ¿okay?, y que ese individuo solo hace algo, ¿okay?, y ese algo provoca una transformación, ¿okay? Entonces él dice que esas son las tres formas de estudiar la economía que tiene el ser humano, ¿okay? Mientras tanto, los precios no entren en el juego, esto se llama praxeología, ¿okay? Cuando los precios entran en el juego, entonces la praxeología genera una ciencia subsidiaria que es la cataláctica, ¿okay?
Y la cataláctica es la que permite medir todo el proceso por la vía de los precios, ¿ok? Y la realización del cálculo económico, ¿ok? Que es lo que en el libro del socialismo dice él que no se puede hacer porque el socialismo interrumpe el mecanismo de formación de precios. ¿Ok? Entonces, bueno, fundamentalmente la acción humana se basa en esto, en esta metodología praxeológica que te conduce hacia la cataláctica. Pues, ¿ok? Y si ustedes leyeran la acción humana, por ejemplo, se darían cuenta de que los primeros capítulos, ¿ok? Son capítulos en los cuales él va describiendo la metodología, ¿ok? Por lo cual para él la metodología es profundamente importante para entender el proceso económico, ¿no? Y hay una cosa hay que acentuar aquí, ¿no? Que este hombre que probablemente, bueno, probablemente no, este hombre que dominaba muy bien las matemáticas, ¿okay? Y de hecho hay un párrafo en la acción humana que a mí me dejó boquiabierto la primera vez que lo leí, ¿okay? Que es que él dice que es imposible la graficación de una curva de demanda porque la curva de demanda supone ¿okay? que solamente existen dos variables que son el precio y la cantidad, pero que en una función de demanda de verdad hay tantas variables ¿okay? que si yo quisiera graficar esas variables, eso excedería el nivel del plano. ¿Okay? Cuando yo leí esa frase, yo dije, pero es que este hombre no pone ninguna fórmula, ¿okay? Pero ahí te pone ese concepto, ¿okay? Que demuestra que el tipo sabe más matemática que mucho que pone en gráfica. ¿Okay? Entonces, a mí me dejó boquiabierto cuando el tipo lo expone, ¿okay? Y tiene razón, ¿no? ¿Okay? Y esa es quizás la razón por la cual es casi imposible graficar una función de demanda de verdad, ¿okay? Y a menos de que uno haga esos supuestos, ¿no? De que solamente existe el precio y solamente existe la cantidad, ¿no? Etcétera y paribus, todo lo demás. ¿Okay? El, el, esa concepción que tiene Mises es brillante. Y, y bueno, y demuestra que el hombre conoce la matemática, ¿okay? Y sabe sus límites, ¿no? Y él es el que nos dice que la matemática no nos sirve para explicar la economía. ¿Okay? O sea que la matemática se puede usar y la estadística se puede usar para explicar un caso aislado, ¿no? Y, por ejemplo, como él hacía cuando era director de la Cámara de Comercio y explicaba por qué era imposible el socialismo o otra cosa, ¿okay? Y quizá para eso usaba estadística, ¿okay? Pero cuando se enfocaba en el estudio teórico, abandonaba el uso de las matemáticas, ¿okay? Porque él decía que la matemática no podía servir para explicar la parte teórica de la economía. Y yo creo que ahí tiene razón von Mises. Prof- Profesor, ahí, buenos días, ¿cómo está? A Pero ver, ahí no coincide también con la teoría marxista en que el marxismo se basa en que la economía es política y el proceso de la fenomenología económica no permite abordar en realidad los hechos económicos, porque hay como que se pretende aislar el hecho estadístico, la fenomenología económica en varias teorías para con ello refutar y decir que la economía no es económica, sino que la fenomenología económica está completamente descartada. Igual lo dice el marxismo. no, aquí no te están diciendo que la fenomenología económica está descartada. Ajá, Te dicen que hay una fenomenología, que hay una línea de causalidad, pero que esa línea de causalidad no es matemática. ok. Es más, de hecho, cuando tú estudias el estado natural de reposo, pasas a la economía de giro uniforme o pasas a la economía autística, tú Ujú, tienes que estudiar relaciones. Pues. Tienes que decir qué pasa si yo muevo esta variable, qué pasa con el resto de las variables. ujú. O sea, y existen líneas de causalidad. Pues, ¿okay? Lo que pasa es que eso no puede ser estudiado con la matemática, pero sí puede ser estudiado con con la lógica. Ah, sí, sí. ¿Ok? Y por eso es que es praxeología y no matemática. ¿Okay? Praxeología. Sí, porque es la ciencia de la acción, ¿no? Es ver Ujú. qué es lo que causan las acciones del humano en las relaciones del mercado, ¿no? ¿Sí? Pero no es marxismo en el sentido de que tampoco, de que, o sea, de que para, para el austríaco, aunque la economía es la parte más desarrollada de la praxeología, ¿okay?
no se establece que las relaciones de la sociedad sean relaciones producto de la materia, ¿no? Como dicen, Ujú. como dicen los marxistas, ¿no? ¿Okay? Y tampoco de la idea, como dicen los hegelianos, ¿no? ¿Okay? Sino que es producto de la acción, ¿okay? Que es otra cosa, pues. No, ok, gracias por la aclaratoria. Es como economía del comportamiento, algo así. No, tampoco. ¿Okay? Ok. Ahí tampoco lo hay, tampoco lo es porque fíjate, y eso está pasando con bastante frecuencia, ¿no? O sea, Ajá. se quiere traer la psicología dentro del campo de la economía. Y se cree que la psicología puede decir cosas de la economía, ¿okay? Cuando la psicología parte de un supuesto desequilibrio en el individuo, ¿no? O sea, la psicología parte de que el individuo tiene algún tipo de problemas psicológicos que Ujú. lo lleva a actuar. ¿Okay? En la economía, ¿okay? Yo no puedo partir de esa propuesta, yo tengo que partir de que el individuo es un individuo Racional. racional y actuante, ¿okay? Y que siempre es racional, ¿no? Ujú. Por eso es que en la economía conductual se parte de la idea de que el individuo es irracional, ¿no? Y Mm, se está volviendo a la idea de que racional es comportarse como se comporta la máquina en un proceso mecánico, ¿no? ¿Sí? Que es el grave error de la economía neoclásica. Suponer que el individuo es racional, que se comporta como una máquina, ¿no? ¿Sí? Claro, una máquina no va a hacer locuras, ¿no? ¿Sí? Eso es más, yo lo estaba comentando ayer, mi hijo es ingeniero, ¿sí? Y él está estudiando el doctorado en Italia, ¿sí? Y yo le estaba diciendo que el grave problema de los economistas es que los economistas hemos adoptado los modelos de la mecánica racional, de la física, y nosotros pensamos que el individuo es como una máquina, ¿eh? ¿Sí? Y por eso es que la racionalidad de nosotros es la racionalidad de la máquina, pues. Por eso es que si el individuo, o sea, en los modelos nuestros, solamente hay un resultado, el resultado de la máquina. ¿Okay? Y resulta que cuando tú dejas al ser humano solo, son infinitos los resultados que puedes conseguir. ¿Okay? Y son infinitos porque el ser humano es creativo. ¿Okay? El ser humano no es una máquina. ¿Okay? Entonces tú no puedes extrapolar la racionalidad de la máquina al individuo. ¿Okay? El individuo tiene una racionalidad particular que no es la racionalidad de la máquina. ¿Okay? buenísimo. Por eso es que el equilibrio como se lo plantean los neoclásicos no existe. Mm, Existe una tendencia al equilibrio, ¿okay? ujú. Que es rota por el mismo desequilibrio que crean los seres humanos cuando actúan. ¿Okay? Eso que ve Schumpeter y que vio Sombart, ¿okay? No es como lo ven ellos, o sea, no es la voluntad del individuo imponiéndose, sino es la suma de un grupo de voluntades, ¿okay? En la cual ninguno se impone, ¿no? Es la mano invisible, pues. Como un acto colectivo, profe. Claro, claro. Ah, Es la fino. suma de todas las acciones. ¿Okay? Esa suma de todas las acciones te da un resultado que tú no esperas, ¿no? Eso es lo que llamamos incertidumbre, pues. Eso es lo que nos deja a todos anonadados. Pues. Nos dice, pero esto no lo habíamos planeado. Y no lo Ujú. habíamos planeado porque somos seres humanos, pues. Tenemos nuestras limitaciones, pues. Y además de eso, somos profundamente racionales, ¿okay? Pero también somos profundamente imperfectos. ¿Okay? O sea, nosotros no somos máquinas. ¿Okay? Por eso es que los modelos no caminan. ¿Okay? Tú puedes hacer un modelo, y eso es lo que trata de hacer Mises cuando habla del estado natural de reposo, la economía de giro uniforme, la economía autística, ¿okay? Sin recurrir a la mecánica pura. ¿Okay? Pero eso tiene también sus limitaciones. Pues. Eso es lo que tú esperas que ocurra, ¿okay? De acuerdo a la lógica. Pero ojo que el ser humano actúa, ¿okay? Dentro de su propia lógica, ¿okay? Y dentro de su propia racionalidad y te da un resultado completamente distinto al que tú anticipaste. Y eso es lo bonito y lo interesante de esta ciencia. O sea, lo bonito Fino. y interesante de la economía es que no puede ser predecible. ¿Okay? Ni que queramos.
¿Ok? Esa es una de las cosas más bonitas que tiene esta ciencia. Pero bueno. Bueno, señores, miren, 3 cositas, ¿ok? Ahora en la tarde les voy a mandar el video de esto, o los 3 videos de esto.